como decía, es un privilegio estar aquí siempre que tengo la oportunidad de hacerlo. Como les decía, este versículos que leímos es una porción de la Biblia que me gusta mucho y puse por tema vida en Jesús. Y de estos versículos saqué ese tema y para principiar, estoy muy nerviosa, desde que me dijeron he estado nerviosa y es difícil trabajar todo el día con 100 niños y estar pensando en lo que tenía que hacer hoy, pero gracias a Dios que me tiene aquí. Y hace algunos días preguntaba a algunos jóvenes, algunos hermanos, cuál era la definición de vida para ellos, y me sorprendió la respuesta de ellos. Unos se convirtieron en filosóficos y me mandaron unos mensajes larguísimos, pero me gustó ver la respuesta que ellos tenían. Y claro que no traje todos los párrafos que me escribieron, pero quiero mencionar algunos de ellos, de las respuestas que me dijeron. Y una de las respuestas que me dieron era un tiempo determinado de existencia en que nos preparamos para la eternidad. Y alguien más me dijo un regalo esencial de parte de Dios. Y alguien más me dijo seguir y amar a Dios como Él lo hizo en mi vida. Y otra joven me dijo, en la palabra de Dios dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. La vida es algo que aún no vivimos, porque después de la muerte viviremos la vida eterna. Vida es la respiración de Dios en nosotros. Y alguien más me dijo tener un propósito definido, no nomás existir. Y una de las respuestas que me dieron, que era una de mis favoritas, y era una palabra, y era esperanza. Y realmente llegó a mi vida y llenó mi vida, porque yo creo que vida es esperanza. Y si tenemos a Cristo, tenemos esperanza. ¿Amén? Y yo busqué la definición de vida en diccionario secular, y decía: la vida es uno de los mayores misterios de la existencia humana, un misterio tan profundo como la muerte. Y dice que puede significar tanto el espacio de tiempo que transcurre desde el momento de concepción hasta la muerte. Y una de las frases que encontré, yo pensando, pero haciéndome la misma pregunta de qué era vida, yo pensé: vida es lo opuesto a la muerte. Entonces la muerte es un efecto terminal, algo que termina. Entonces la vida es lo opuesto, es algo que vive y algo que empieza. Y en esta tarde, como les digo, Jesús trae vida, y Jesús trae vida en medio del diario afán. Es algo que llegó mucho a mi vida, porque desde muy chiquita, yo no sé por qué, pero siempre acarreaba responsabilidades. Desde los 15 años empecé a trabajar con los jóvenes, y siempre desde muy chiquita yo me levantaba sola, yo hacía todo por mí misma desde un principio. Y muchas veces me encontraba en situaciones donde el afán de las cosas diarias eran demasiado, se me cargaban. Y quiero leer ahí en Lucas 10, 38 al 42. Y las historias que voy a mencionar son historias muy comunes, que estoy segura que las conocen. Y en esta historia es cuando Jesús visita a Marta y a María.
Y dice así Lucas 10, del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Y podemos ver que Marta se preocupaba de muchos afanes de la vida que tenemos todos en este mundo. Y me puedo imaginar a Marta al saber que Jesús iba a estar en medio de ellos. Y me imagino que de toda la lista de cosas que ella se propuso hacer para la llegada de Jesús. Y María, como cada uno de nosotros, pensaba que esas cosas eran necesarias, y sí lo son, porque en nuestras vidas es necesario el trabajo, es necesario la escuela, convivimos con amigos, con la familia, pero una cosa sabía María que Marta no entendía, y era de que al estar a los pies de Jesús era mejor que cualquiera de esas cosas que ella estaba tratando de hacer. Y dice el versículo 42 que leímos, Jesús le respondió a Marta, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Y como les decía, son importantes esas cosas de las que hablaba, pero solo una cosa es necesaria, es estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y como les decía, en mi experiencia personal, toda mi vida he estado ocupada con diferentes cosas, y el año pasado no fue la excepción. Se me vinieron muchas cosas, muchas tareas, y a veces parecía que no podía con todo, parecía que no había suficiente tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer, y sentía que si no estaba quedando bien en una parte, quedaba mal en otra. Pero en los momentos más frustrantes de mi vida llegaba la palabra de Dios en el momento preciso, en un salón de clase, en la escuela bíblica, o aquí en la iglesia, o por medio de un hermano, una hermana, y pude comprender que todas esas cosas son importantes, pero estar a los pies de Jesús es más. Y en ese momento pude respirar y puedo seguir adelante, podemos seguir adelante, y yo creo que cada uno de ustedes me puede comprender en eso. Y lo que pasa a veces, y lo digo por lo personal, es de que muchas veces adentro de la iglesia todas esas cosas nos separan de los pies de Jesús. No parece que lo estamos haciendo cuando lo estamos haciendo en ese momento, pero a poco nos está apartando de los pies de Jesús. Y yo lo he vivido, y yo creo que cada uno de nosotros lo hemos vivido. Y llega un momento donde son tantas las tareas que tenemos que ya no hallamos el tiempo de leer la Biblia, ya no hallamos el tiempo de estar en oración, ya no hallamos el tiempo para estar aquí. Y le doy gracias al Señor porque muy pocas son las veces en las que no puedo estar aquí. Pero yo recuerdo cuando estaba en la escuela en Utah, salía a las 8, creo, de la noche allá, y era difícil pero no estar aquí, pero era algo que se me presentó. Pero muchas veces todas estas cosas nos alejan de los pies de Jesús. Pero María
escuchar palabras de Dios, sabía que era lo mejor para ella, porque al escuchar palabra de Dios viene vida a ti. Porque cuando Jesús hablaba, me imagino María ahí en un lado de él, porque cuando Jesús hablaba vida, Jesús hablaba amor y hablaba misericordia. Y María escogió la mejor parte. Y Jesús trae vida en medio del diario afán. Solamente tenemos que escoger estar a los pies de Jesús. Porque si no escogemos estar a los pies de Jesús, nos vamos a alejar y nos vamos a estar muriendo lentamente. Y Jesús trae vida. Jesús trae vida en la enfermedad. Yo creo que todos hemos pasado momentos difíciles donde estamos confrontados con alguna enfermedad en nuestra familia, en uno mismo. Y quiero leer ahí en Lucas 8:40. Y como les decía, es una historia muy conocida, un pasaje de la Biblia muy conocido, y es de la mujer que tocó el manto de Jesús. Y dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Jesús en una situación, me imagino que muy común para él, la multitud alrededor de él, y Jairo le vino a pedir ayuda. Pero lo que quiero concentrarme es que mientras Jesús iba entre esa multitud, una mujer que padecía del flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado todo en cuentas médicas y no había hallado cura, ahí estaba presente en esa multitud. Dice en el versículo 44: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer, no me puedo imaginar cómo se sentiría, porque gracias a Dios nunca he pasado por un problema tan severo como el de esta mujer, pero esta mujer padecía de flujo de sangre por 12 años, y al estar pensando en 12 años, desde que estamos aquí en Fairbanks han pasado casi 10. Priscila tiene 15 años, y dije, es algo entre 10 y 15 años, me estaba tratando de imaginar cuánto sería 12 años, y dije, es muchísimo tiempo, es mucho tiempo. Si alguno de ustedes tiene un hijo que tiene 12 años, una hija, es mucho tiempo lo que ha pasado. Y realmente no habla mucho de la situación de la mujer más que la enfermedad que tenía, pero me puedo imaginar una mujer que ha estado enferma por 12 años, y me puedo imaginar cómo sería su rostro, cómo sería su cuerpo, porque yo creo que todos hemos estado frente a alguien que ha estado enfermo, y en algunos meses cambia totalmente. Y me imagino una persona que ha estado enferma por 12 años. Me imagino la condición tan triste que estaba esta mujer.
A lo mejor ni hacía bulto entre la multitud porque estaba tan flaquita, no sé. A lo mejor se le hizo fácil meterse entre la gente, pero aparte de su situación física, había gastado todo lo que tenía. No tenía nada más. Había gastado todo. Había gastado todo el dinero en buscar una cura para su enfermedad. Y no la había hallado. No la había hallado todos esos años. Y a lo mejor a nuestros ojos, si nos hubiéramos estado enfrente de esta mujer no hubiera tenido remedio en nuestros días. Muchas veces nos atienden en el hospital si no tienes aseguranza o no tienes con qué pagarlo. Imagínense en esta mujer que ya tenía 12 años sin ninguna cura y sin tener ningún apoyo económico, sin tener nada en que apoyarse. Y a lo mejor a nuestros ojos esta mujer no tenía remedio, pero esta mujer hizo algo que en 12 años no hizo, y con todo el dinero que ella tuvo, hizo antes de este momento, y es acercarse a Jesús, enfrentarse con Jesús. Y dice los versículos 46 al 47, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer supo que al solo tocar el manto de Jesús, al solo estar a los pies de Jesús, podía darle vida a esa situación tan triste en la que ella se encontraba, porque al tocar el manto ella recibió la sanidad que ella tanto buscó, porque Jesús trae vida a la enfermedad. Jesús trae vida, y no importa qué tan grande sea tu enfermedad, Jesús puede traer vida a tu situación. Gloria a Dios. Jesús trae vida en medio del pecado. Quiero leer en Juan 4:4, y está hablando de la mujer samaritana, y dice, empezando con el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de caminar, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La situación, uno de los versículos favoritos de esta parte de la Biblia es el 4, que dice: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, y Jesús sabía que se iba a encontrar con esta mujer en este lugar. Y la mujer, Jesús, a pedirle agua a la mujer samaritana, le contestó de un modo que en ese entonces era común. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Entonces, al estar en esta situación frente a este judío, a lo mejor ella no sabía quién era. Ella no sabía con quién estaba hablando, solamente que era un judío, y ella sabía que entre ellos no se trataban. Y le decía: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y el Señor le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías
y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús trae vida en medio del pecado. Más adelante habla de esta mujer, y no solamente era samaritana, sino que Jesús le pidió que trajera a su esposo, y ella le contestó que no tenía, y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y sí, yo siempre me trato de imaginar más de lo que viene, y me imagino la vida de esta mujer. Estaba con un hombre que no era de ella, no era marido de ella, y me imagino la situación en que se encontraba ella. A lo mejor se sentía sola, a lo mejor estaba con esa persona porque no tenía nadie más. No sabemos, porque no nos dice, pero Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque Jesús trae vida en medio del pecado, y sabía que esa mujer necesitaba algo más que el agua que iba a agarrar, el agua por la que estaba ahí en ese pozo. El Señor sabía que ella necesitaba agua, y agua viva, agua que salte para vida eterna. Y Jesús le dijo: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer vivía una vida en pecado, pero Dios le ofrece el agua viva que lleva a la vida eterna. El versículo 14 que leí dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en el fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer samaritana encontró vida en medio de su situación, y no por medio del agua que ella iba, sino por medio de Jesús, que fue necesario que Él estuviera allí para que ella recibiera esa vida que necesitaba en su vida. Jesús trae vida en medio del pecado. Y me imagino, después de este encuentro con Jesús, me imagino la felicidad que esta mujer encontró. Me imagino que regresó a contarle a la gente que le rodeaba, y les decía que había encontrado vida. Algo había cambiado en su situación. Ya no tenía que vivir como vivía, porque se había encontrado con Jesús. Amén. Jesús trae vida en la muerte. Jesús trae vida en medio de la muerte, y parece algo irónico que pueda haber vida en medio de la muerte, pero por medio de Jesús sí lo hay. Dice en Juan, voy a estar leyendo en Juan 11, voy a estar leyendo de la muerte de Lázaro. Dice: vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y al estar leyendo estos versículos, una de las cosas que
que leí es de que cuando llegó Jesús, Marta y María, las dos le dicen, si hubieras estado aquí, si hubieras llegado antes, en sus ojos ellas ya no miraban esperanza para su situación. Ya había sido el final de su hermano, ya había sido el final del tiempo que él hubiera estado con ellas. Pero Jesús les dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y de los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátale y déjenle ir. Marta y María pensaban que ya todo se había perdido, y me imagino si hubieran estado en la situación de ellas, hasta nosotros hubiéramos pensado lo mismo, porque estaba la muerte. La muerte es algo que conocemos como el final, y me imagino que estas mujeres, al estar enfrentadas con la situación de la muerte, sabían que ese era el final. Pero cuando llega Jesús, trae vida, y lo que se ha terminado, lo que terminó, empieza por medio del Señor Jesús. Pero Jesús llegó al tiempo como lo hace con nosotros, y al preciso momento llegó para traer vida a esa situación. Ya no era la situación triste de la terminación de una vida de un ser querido que tanto amaba, sino que Jesús llegó y trajo vida a esa situación. Porque Jesús trae vida en medio de la muerte. Y miramos que Jesús trae vida en el diario afán, en la enfermedad, en el pecado y en la muerte. Pero hay algo que cada uno de los personajes de los que hablé hizo, y eso es que tuvo un encuentro con Jesús. Porque cuando tienes un encuentro con Jesús, Jesús trae vida y trae esperanza a la situación en que te enfrentas. Pero antes de la vida tienes que venir rendido a sus pies. Empecé leyendo ahí en Ezequiel 37, y quiero terminar leyendo los versículos 7 al 9. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces el Señor Jesús puede traer vida en medio de cualquier situación. No importa cuál sea la situación en la que tú te encuentres. A lo mejor te encuentras sin una salida, a lo mejor te encuentras en un momento que parece que es el fin. A lo mejor es un momento que ante tus ojos ya no miras la solución, ya no miras algo más allá de eso. Pero el Señor está aquí. Y si el Señor está aquí, en el Señor hay vida. Y si el Señor está aquí, aquí hay vida. Y les voy a pedir a los muchachos que pasen para entonar un canto, y les voy a invitar que pasen aquí enfrente. Porque el Señor dice, yo soy la vida. Si no tenemos a Cristo, estamos muertos, pero ante Él, a sus pies,
El Señor trae vida a cada uno de nosotros. El Señor trae vida a cada una de las situaciones en que nos encontramos. Y en esta tarde les pido que oren juntamente conmigo, pidiendo al Señor que Él venga y Él cambie cualquier situación difícil en que nos estemos enfrentando, porque el Señor está aquí y el Señor quiere darnos vida. El Señor quiere resucitar lo que esté muerto en cada uno de nosotros.